Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Les Feldick, ganadero y agricultor de Oklahoma, ha enseñado clases bíblicas caseras por 20 años en Iowa, Oklahoma, Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida cuando les está enseñando. Es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tenerte de vuelta y volvamos a Génesis. Hemos estado fuera de él casi 3 semanas y volvamos a retomar donde lo dejamos en el capítulo 3. ¿Recuerdas cuando Adán pecó? Y luego, en los versículos 14 y 15, tenemos lo que yo llamo una especie de declaración entre paréntesis aquí, y solo la tocaremos brevemente, y luego probablemente volveremos a ella en una clase posterior. Pero en los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Génesis, el Señor Dios dijo a la serpiente: «Porque has hecho esto, tentó y causó la caída de Eva, que llevó a la caída de Adán. Puesto que has hecho esto, estás maldecido sobre todas las bestias del campo, sobre tu vientre irás y comerás los días de tu vida». Y luego el versículo 15, este es uno de los versículos principales del libro de Génesis, y esta es la primera profecía, si puedo llamarla así, de la venida del Redentor. Ahora dejé la palabra en la pizarra de la semana pasada específicamente para que no la perdiéramos, que el concepto del Redentor comienza aquí mismo en el capítulo 3, versículo 15. ¿Y qué es donde Dios, hablando a Satanás, dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, porque ella fue la que fue tentada primero»? Y ahora aquí está la parte importante: pondrá enemistad entre tu simiente y su simiente. Él, es decir, la simiente de la mujer, aplastará tu cabeza y tú le herirás el talón. Ahora, muchas personas solo leen ese versículo y ni siquiera saben lo que están leyendo. Pero ¿de qué se trata realmente? Está bien, Dios va a poner enemistad entre las fuerzas de Satanás y todos los poderes de la oscuridad y la simiente de la mujer. Ahora, ¿quién es la simiente de la mujer? Tenemos que tomarlo de las Escrituras. Regresa, mantén tu mano en Génesis, vuelve a Gálatas. Como he dicho tan a menudo a mis clases, lo que digo realmente no tiene tanto peso, pero si podemos demostrar qué es lo que dice la palabra, y cómo quiero que la gente aprenda a estudiar la palabra, no solo a leerla de manera casual, sino a estudiarla, y luego estas cosas se vuelven tan emocionantes. Está bien, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y esto es lo que dice: «Ahora a Abraham y a su semilla fueron hechas las promesas». Promesas. Y no dice «y a las semillas», que es plural, como de muchos, sino como de uno, singular. Y a tu semilla, ¿quién es? Cristo. ¿Ves? Así que según la Biblia, la semilla de la mujer es Cristo. Ahora, como dije, no vamos a tomar tiempo para eso en esta sesión. Volveremos a eso en otro momento y seguiremos la semilla de la mujer y por qué se utiliza el término en relación a Cristo. Pero al mirar el versículo 15 de nuevo, habrá una enemistad continua. De vuelta en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, habrá esta enemistad continua. Esta batalla entre las fuerzas de Satanás y el Cristo. Ahora tienes un pequeño vistazo de eso a medida que avanzas por el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios estableció para traer la llegada del Mesías, Satanás hizo todo lo posible para destruir e interrumpir. Ahora, desde el principio, entras en la línea de Caín y Abel. Abel es el que está en la línea de la semilla de la mujer. ¿Qué incita a Satanás a Caín a asesinarlo? Imagino que Satanás pensó que ya había ganado.
Pero ves, Dios en su soberanía regresó con un reemplazo para Abel. En el hombre Set, avanzas en la historia secular de Israel como nación. Hubo momentos en que Satanás casi logró destruir la nación de Israel. Oh, estuvo cerca, pero el Dios soberano se aseguró de que no tuviera éxito en ello. Llegas al nacimiento de Cristo, y cuando los sabios preguntaron a Herodes, rey de los judíos, ¿qué hace Herodes? Inmediatamente, por celos y envidia, emitió un decreto para matar a todos los bebés judíos menores de 2 años. Bueno, no fue solo Herodes, sino que fue el esfuerzo satánico nuevamente para destruir la simiente de la mujer. Y así, ten en cuenta eso mientras estudias tu Biblia, cómo las fuerzas de Satanás, los poderes de Satanás, están constantemente frustrando la obra de Dios. Y por supuesto Dios predijo que sería así. Y luego avanzas un poco más y Él realmente predice la crucifixión, no como crucifixión, sino por el lenguaje al que se refiere cuando dice en el versículo 3:15 que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de Satanás y Satanás herirá el talón de la semilla de la mujer. Ahora, ¿cuándo ocurrió todo eso? En la cruz. En la cruz, Satanás fue derrotado. Y solo hay una manera de realmente matar a una serpiente, y es atacar la cabeza. Puedes cortarle la cola y no le va a molestar. Probablemente puedes segmentar a una serpiente y no lo va a detener, pero tienes que destruir la cabeza, y por eso se utiliza ese lenguaje. Cristo literalmente derrotó a Satanás en la cruz. Él aplastó la cabeza de la serpiente, pero Satanás logró su golpe al herir el talón de Cristo, al causar el sufrimiento. Y todo lo que Cristo pasó allí en la cruz fue la herida de su talón. Está bien. Entonces pasemos a los siguientes versículos, porque quiero llegar rápidamente al versículo 20. Pero en los versículos intermedios desde el 16 en adelante, ahora tenemos la maldición presentada en la escena. La maldición. Ahora, incluso mientras hablamos, el mundo está en tumulto por el Medio Oriente. Y ha sido así durante los 6,000 años de la historia humana. Guerra, pestilencia, catástrofe, enemistad entre individuos, entre naciones y entre miembros de la familia. ¿Por qué? La maldición, enfermedad y dolencia. ¿Por qué? La maldición, todo lo que está relacionado con los problemas del mundo, no me importa lo que sea, todo regresa a la maldición de la que no puedes escapar, como alguien lo ha expresado. Es así. Cuando Adán fue creado, él era humano. Pero en el momento en que Adán pecó, como vimos en las últimas semanas, la raza humana se volvió inhumana. Ahora, eso no es original de mí. Leí eso en algún lugar en el pasado. Y sabes, en el momento en que lo vi, pensé, ¿no es exactamente así? ¿Puedes pensar en una sola especie, en toda la creación que torture a miembros de su propia especie, como lo hace el hombre con el hombre? Vaya, cuando lees sobre algunas de las cosas que el hombre puede inventar para torturar a sus semejantes, ¿por qué? Oh, porque es inhumano, es una criatura pecaminosa y es tan propenso a idear cosas que lastimen al otro individuo. Y todo es por la maldición, por el pecado. Está bien, leamos rápidamente. Versículo 16. Así que a la mujer a ti, aún no se le ha dado un nombre. Eso no sucederá hasta el versículo 20. Así que a la mujer, como sabemos que es Eva, dijo, multiplicaré en gran manera tu dolor y tu concepción. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Te das cuenta de por qué una mujer pasa por los dolores de parto y todo el tumulto del parto? Esa no era la forma en que Dios lo había pensado originalmente. Es parte de la maldición. Todo es parte de la maldición. Esto es lo que trajo el pecado.
En segundo lugar, recuerdas que en el capítulo 2, puede que no lo hayas notado, pero dije que cuando Dios miró toda la creación y la cargó con toda la energía que necesitaría, y dije que era la primera ley de la termodinámica. ¿Recuerdas eso? La primera ley de la termodinámica. No se crea ni se destruye nada. Está bien. Ahora, con el pecado entrando en la imagen y la maldición en escena, la segunda ley de la termodinámica se volvió operativa y sabes lo que es, que aunque no se crea ni se destruye nada, todo está constantemente yendo a un estado menos utilizable. Y la mejor manera en que siempre puedo describir eso es decir que tienes un hermoso hogar, todo está en perfecto estado, y decides irte por un año. Quiero decir, simplemente vas a dejar la ciudad. Y no vas a encargarle a alguien que cuide tu propiedad. Simplemente cierras la puerta y te vas. ¿Cómo va a estar 12 meses después? ¿Mejor o peor? Peor. Algo va a suceder en ese periodo de 12 meses. Una tormenta de viento puede quitar algunas tejas. Una tormenta de granizo puede romper algunas ventanas. Siempre habrá algo que haga que esa cosa se deteriore. Ahora, la palabra científica, por supuesto, es entropía. Todo está constantemente moviéndose hacia un estado menos utilizable. Tomas un árbol, puede haber tomado 100 años para que la naturaleza haga crecer ese árbol. La luz del sol, la lluvia y los nutrientes del suelo, todo va hacia ese árbol. Lo cortamos y lo troceamos y lo ponemos en nuestra chimenea. Quemas ese árbol hasta el punto en que no queda nada más que las cenizas. En nuestra forma común de pensar, ese árbol está destruido. No, no lo está. Cada parte de ese árbol sigue en el universo. El calor que subió por la chimenea es parte del universo. El calor es energía. Las cenizas que quedan son parte de aquello que vino del sol y de la tierra. Para empezar, así que ese árbol no fue, como pensaríamos, destruido. Simplemente fue puesto en un estado menos utilizable. Tomas tu gasolina, llenas tu auto con gasolina y pensamos que la quemamos. No, no lo hacemos. Simplemente lo ponemos en un estado menos utilizable. Sube a la atmósfera como calor. Crea energía para mover nuestro auto por la carretera. Y eso es parte de esa segunda ley de la termodinámica, que todo está constantemente yendo a un estado menos utilizable. Ahora eso nos dice que tarde o temprano las cosas se quedarán sin energía. Pero Dios, en su gracia propia, lo ha programado para que no nos quedemos sin recursos y las cosas no caerán. Él lo ha establecido. Habrá suficiente para llevarlo hasta el final de su programa. Muy bien, eso es parte de la maldición. Sigamos leyendo. Capítulo 3, versículo 17. Y a Adán le dijo: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa, con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Todo esto es resultado de la maldición. Antes de que Adán pecara, no había espinas, zarzas, ni insectos molestos, ni nada de eso. Todo era perfecto. Pero cuando el pecado entró, la maldición, literalmente, arruinó todo y todos nuestros problemas. Todo en este mundo que es un problema se remonta a la maldición y nunca terminará hasta que la maldición sea levantada, lo cual por supuesto creemos que sucederá un día pronto con el regreso de Cristo. Muy bien, entonces el versículo 19, con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelva a la tierra. En otras palabras, mientras el hombre viva, tendrá que trabajar para ganarse la vida. Sabes, Iris y yo a menudo hemos hablado de ello, y me pregunto cuántas personas alguna vez han pensado en ello. ¿Cómo sería nuestra economía si las personas no tuvieran que comer? ¿Una vez has pensado en eso?
¿Alguna vez has pensado en los trabajos y las industrias que existen simplemente porque la humanidad tiene que comer? Ahora puedes pasar casi 4 horas despierto por la noche pensando en todas las cosas que están conectadas con nuestra necesidad de comer. Quiero decir, es simplemente asombroso, pero aquí comenzó. El anciano no habría tenido que tener todo eso, pero aún así tenía que suceder. Y así toda nuestra economía está estructurada sobre el hecho de que el hombre tiene que trabajar y el hombre tiene que comer. Está bien hasta que regrese al polvo del cual vino, porque Dios dice en la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Ahora bien, el versículo 20 es un versículo interesante, pero de nuevo, me temo que demasiadas personas no se detienen a pensar en lo que dice. No sé cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín. He leído todo tipo de conjeturas, desde 1 o 2 días hasta 1 año o más. Nuevamente, la Biblia no nos lo dice. No tendría la más mínima idea. Pero el tiempo que estaban allí, Adán nunca tuvo un nombre para su esposa. Era la mujer. Pero ahora, ¿ves? Después de que entró el pecado, y después de que la maldición ha caído, Adán llama a su esposa Eva, y si tienes una ayuda marginal, ¿qué dice? La madre de todos los vivientes. Ahora, todo lo que se le ha dicho a Adán en nuestro relato escritural es que el día que comiera de ese árbol moriría. Pero ahora Adán regresa después de que están listos para salir del jardín, si es que no han salido ya, y nombra a su esposa Eva, Eva, que significaba la madre de todos los vivientes. Ahora, ¿qué entiende Adán? Que a pesar de que ha pecado, ha perdido la comunión con Dios. Dios debe haberle dicho algo en lo que él creyó. ¿Y qué es? Que va a vivir, va a tener hijos y toda la raza humana va a venir de él y su esposa, Eva. Ahora tienes que estudiar eso y realmente tienes que pensar en ello para obtener el panorama completo. Pero lo que realmente está involucrado aquí es que Dios le dijo a Adán que así sería. ¿Y qué hizo Adán? Lo creyó. ¿Ves? Y aquí está la primera instancia ahora de fe, tomando a Dios en su palabra. Por fe, Adán creyó lo que Dios dijo acerca de él y la mujer, y así la nombra la madre de todos los vivientes. Está bien, ahora entonces, la fe de Adán impulsa a Dios a hacer algo, así como vimos con nuestros círculos durante las últimas semanas, que cuando el Espíritu de Dios nos impulsó a creer, entonces Dios actuó en nuestro nombre y hace todo lo que necesita hacerse. Él hace lo mismo aquí con Adán. Adán muestra esa partícula de fe al creer lo que Dios dijo y Dios interviene y hace lo que necesita hacerse. Y en el versículo 21, ¿qué es? Bueno, recuerda, Hebreos dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Está bien, tenía que haber un sacrificio. Ahora, los sacrificios de animales del Antiguo Testamento son simplemente un presagio, una imagen de ese sacrificio supremo que iba a venir en Cristo mismo, pero ahora Dios instituye el sacrificio de animales. Versículo 21, para Adán, y también a su esposa lo hizo el Señor Dios. Mira, ahora Adán y Eva no hicieron esto como hicieron con las hojas de higuera. Esto lo hizo Dios. Dios de alguna manera mató al animal o a los animales. Se derramó la sangre y el lenguaje aquí. Tienes que estudiar las Escrituras nuevamente para comprenderlo. Y lo vamos a ver en un momento. Pero dice que el Señor Dios les hizo túnicas de pieles. Ahora eso cubrió su desnudez física. Pero luego hizo algo más. ¿Qué hizo? Los vistió. Ahora vamos a mirar a Isaías. Isaías 61.
Temo que demasiadas personas piensen que cuando leen el versículo 21, simplemente significa que les dio pieles y cueros para que pudieran hacer algún tipo de cobertura física. Pero siempre es más que eso. Isaías 61. Isaías 61 baja al versículo 10. Isaías 61, versículo 10. ¿Lo tienen? Bien, ahora esto debería decirnos algo. Donde Isaías escribe, me regocijaré mucho en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿A quién se refiere? A Dios. Porque Dios me ha vestido con las vestiduras de... ¿qué? ¿No es hermoso? Dios me ha vestido con las vestiduras de salvación. Él me ha cubierto con el manto de la justicia. ¿De quién es la justicia? La justicia de Dios, y todo lo ha hecho como un novio que se adorna con joyas y como una novia que se adorna con sus joyas. Eso es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Bien, ahora volvamos otra vez a Romanos capítulo 3, donde estuvimos la semana pasada. Romanos capítulo 3. Vimos el versículo, pero no hice este punto porque no era el momento apropiado, pero ahora podemos. En Romanos capítulo 3, nuevamente, comenzaremos con el versículo 21. Pero el 22 es el versículo que queremos comparar con Isaías 61. Ahora recuerda lo que dijo, me has vestido con las vestiduras de salvación. Muy bien, ahora mira Romanos 3:21. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta. O ha sido llevada al centro de atención, si puedo usar esa expresión, la justicia de Dios sin la ley se manifiesta siendo testificada por la ley y los profetas. Todo eso ha estado construyendo para llevarnos a este punto en el tiempo. Y luego el versículo 22, incluso la justicia de Dios que es por fe o la fidelidad nuevamente de Jesucristo. Ahora míralo, a todos y sobre todo eso que cree. ¿No es hermoso? Oh, la justicia de Dios nos viste como el joven vestido en su boda, o como la novia adornada para su boda, y la justicia de Dios se coloca sobre nosotros. Y como dije antes, para que Dios no nos vea a ti y a mí, pero ¿qué ve Él? La justicia de Cristo que nos cubre. ¿Y cómo obtenemos esa hermosa cobertura? Creyendo. Ahora mira ese versículo, porque voy a poner algo allí que todos los demás intentan poner y no está aquí. Y esta justicia viene sobre todos los que guardan los 10 mandamientos. No dice eso. Y esta justicia viene sobre todos los que se arrepienten y son bautizados. No dice eso. Esta justicia viene sobre todos los que se unen a una iglesia. No dice eso. ¿Ves a dónde quiero llegar? Tenemos que entender tanto lo que la Biblia no dice como lo que dice. Y todas estas cosas que acabo de mencionar no están allí. Y tenemos que dejar la palabra tal como está. ¿Cómo viene esta justicia? Cuando creemos. Bueno, ¿creer en qué? En el Evangelio. Y cuando creemos en el Evangelio, todo lo demás encaja. No podemos creer en todas las cosas que están en las Escrituras. Mientras estamos en el Nuevo Testamento, pasa solo unas pocas páginas a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y Pablo ha estado repasando a lo largo de los primeros 12 versículos de este capítulo cómo él no era algo especial. No era un gran orador que captara su atención, pero ¿cómo llegó a donde está? Versículo 13 y 14, 1 Corintios 2, versículo 13. Las cosas que también hablamos, no en las palabras que la sabiduría de los hombres enseña, sino en las que el Espíritu Santo enseña. El Espíritu enseña comparando cosas espirituales con espirituales.
Y luego llegamos al versículo 14. Pero el hombre natural, ahora por eso siempre me alegra haber enseñado los círculos. Ve, ahora deberías poder empezar a ver de qué estamos hablando. ¿Quién es ese hombre natural? Solo cuerpo y alma. El hombre natural es aquel que está espiritualmente muerto. No puede comprender las cosas de Dios. Está espiritualmente muerto. Está bien, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son necedad para él, ni puede conocerlas. ¿Por qué? Porque son discernidas espiritualmente. Así que muchas veces, si tengo incrédulos en mi clase, simplemente haré una declaración general, sin señalar a nadie, no sé quién es o no. Escucha, si no conoces al Señor, no vas a entender todo lo que estoy enseñando. Es imposible. Simplemente te va a pasar por encima. Pero, he tenido tantas personas que no sabían nada de las cosas de Dios, pero tan pronto como se convirtieron en creyentes, ¿qué pasó? Podían ver todo y no podían cuestionar nada. He tenido tantos, especialmente hombres. He tenido hombres que vienen después de clase muchas veces y dicen, es como si encendieras una bombilla de 300 vatios. Esta noche, no lo hice. Ese es el trabajo del Espíritu. Solo muestro lo que dice la Biblia. Creo que paso la mitad de mi tiempo solo leyendo a la gente y verán cosas mientras leo que nunca vieron antes. Bueno, eso no soy yo. Ese es el trabajo del Espíritu. Y esto es lo que tenemos que entender. Bien, ahora volvamos rápidamente, si quieres, al capítulo 3 de Génesis. Nuestro tiempo se ha acabado, pero el capítulo 3 de Génesis, ahora lo vamos a concluir para que estemos listos para el capítulo 4. Verás, no voy a llegar a la palabra redentor ni esta vez, lo dejaremos para la próxima. Está bien, pero en el capítulo 3 terminemos el capítulo. Versículo 22, Dios ha restaurado ahora a Adán y Eva a la comunión en virtud de su fe y el sacrificio animal. Y ahora dice, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. No sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Te das cuenta de cómo eso te deja en suspenso? No hay un punto allí. El inglés tiene 2 puntos y el hebreo tiene nuevamente una puntuación que simplemente dice, ahora solo intenta imaginar cómo sería. Y así es donde te quedas. ¿Qué pasaría si Adán hubiera podido participar del árbol de la vida y vivir para siempre en este cuerpo de pecado? Eso habría sido horrible. ¿Ves? ¿Está bien? Entonces, versículo 22, nos queda medio minuto. Versículo 22, 23 más bien. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén para labrar la tierra de donde fue tomado. Él expulsó al hombre y lo colocó al este del jardín del Edén con querubines y una espada llameante que apartaba a todos para mantenerlos alejados del árbol de la vida. Y ahora lo retomaremos la próxima semana con Adán y Eva fuera del jardín. Todo ha terminado en lo que a ellos respecta, en ese hermoso entorno, y lo retomaremos allí la próxima semana, si Dios quiere. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick